¿Cómo te sientes? ¿Has tenido tiempo de reflexionar sobre todo? Ahí estaba yo, frente a mi esposo, el hombre que me había echado de la casa tras creer ciegamente las mentiras de su hijastro. Su expresión altiva y su actitud de superioridad me miraban desde lo alto, como si lo supiera todo. No pude evitar reírme. ¿Reflexionar? No, para nada, dije con calma mientras sacaba un montón de papeles de mi bolso. Ahora, por favor, firma aquí. Le entregué los papeles de divorcio y los documentos legales que mi abogado había preparado. Mantuvo su actitud tranquila mientras tomaba los papeles y los firmaba sin protestar. Hasta que llegó a los anexos, su expresión se congeló, y su mano tembló ligeramente. A su lado, su hijastro, Jim, comenzó a ponerse nervioso. Las mentiras que habían construido con tanto cuidado quedaron expuestas, y la verdad salió a la luz. Déjenme retroceder un poco. Me llamo Mary. Soy una oficinista de 52 años que llevaba apenas un año de casada. Vivía con mi esposo y su hijo adulto, Jim, quien trabajaba a tiempo completo pero se negaba a abandonar la casa donde había crecido. Nunca adopté a Jim, así que, para mí, no era más que un extraño. Desde el principio, había esperado que se mudara, pero Jim se aferró a quedarse. Esta es la casa de mi mamá, explicó con firmeza. Ella murió hace 5 años, y no voy a dejar el hogar que compartí con ella. Lo comprendí, ya que perdí a mi primer esposo más o menos al mismo tiempo que Jim perdió a su madre, pero la simpatía no hacía que su rebeldía fuera más fácil de soportar. Mi mamá cocinaba mejor, pero supongo que comeré esto, murmuró Jim una noche, picoteando la comida que había preparado, acompañado de un suspiro de desdén. No se molestaba en ocultar su desprecio, y eso me desgastaba. Si mi comida era tan insoportable, ¿por qué no se preparaba la suya? Frustrada, hablé con mi esposo. Jim claramente no gusta de mi comida. ¿Qué debería hacer? Él se encogió de hombros. Entonces deja de cocinar para él. No tiene que comerla. Su indiferencia me dolió, pero seguí su consejo. La próxima vez que Jim llegó a casa y no había cena, explotó. ¿Por qué no hay comida para mí? Te casaste con mi papá, así que también es tu trabajo prepararme la comida, ¿no? Hiciera lo que hiciera, no podía ganar. Los comentarios de Jim se volvieron más hirientes, y la negativa de mi esposo a intervenir me dejó sintiéndome sola. Antes de casarnos, mi esposo me había asegurado que Jim se mudaría pronto, pero aquí estábamos, y Jim no mostraba señales de irse. Simplemente no puede permitirse vivir solo, alegaba mi esposo, aunque yo sabía que no era verdad. Jim había heredado una cantidad considerable de su difunta madre y había despilfarrado gran parte en artículos de lujo. Su estilo de vida extravagante no era un secreto. Las notificaciones de cobro de tarjetas de crédito se acumulaban en su habitación. Ya ni me molestaba en decírselo a mi esposo. Jim no solo era irresponsable con el dinero, también me despreciaba, y la pasividad de mi esposo solo lo alentaba. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que el hombre con el que me casé no era tan firme como pensaba. Me desahogué con mi hija, Emma. Tal vez a Jim simplemente le encanta vivir en casa, sugirió, pero si yo fuera él, jamás me impondría a unos recién casados así. Sus palabras me dieron claridad. Había pasado demasiado tiempo tolerando lo intolerable. Era hora de recuperar el control de mi vida. Me comprometí. Al escuchar el anuncio emocionado de mi hija, no pude evitar sonreír. Desde mi segundo matrimonio, las buenas noticias habían sido escasas, así que esto trajo un momento de alegría inusual. Sabía que había estado saliendo con alguien desde hacía tiempo, y me preguntaba cuándo daría este paso. «Felicidades», exclamé con calidez. «Estoy segura de que tu padre en el cielo también está sonriendo». Mientras lo decía, los recuerdos de mi difunto esposo volvieron con fuerza. Él se había preocupado por el futuro de nuestra hija hasta sus últimos momentos. Estaba convencida de que se sentiría aliviado al verla encontrar la felicidad. «Pronto te presentaré a mi prometido», dijo Emma. Luego su tono cambió. «Pero, ¿tengo que presentárselo a Brian? Es solo tu segundo esposo. Él no tiene nada que ver conmigo». Su duda era evidente, y no podía culparla. Tenía sus razones para sentirse distante de Brian. «Solo salúdalo brevemente», respondí, intentando aliviar su incomodidad. A diferencia de Jim, mi hijastro, Emma no vivía con nosotros y Brian nunca la había adoptado. Ella ya le había contado a su prometido sobre su padre fallecido y mi nuevo matrimonio, pero no tenía una buena opinión de Brian ni de Jim, en gran parte porque yo misma me había desahogado con ella sobre ellos. «Explícale la situación tú misma», dijo con una pequeña y torpe sonrisa. «No tengo muchas ganas de conocerlos». Cuando le conté a Brian sobre el compromiso de Emma, apenas reaccionó. Su indiferencia me dolió, pero no me sorprendió. Nunca había mostrado mucho interés en Emma.
Más tarde, Jim hizo un comentario sarcástico. ¿Por qué no mejor te divorcias de mi papá y te vas a vivir con tu hija? Seguro odias vivir con nosotros de todos modos. Impactada, busqué apoyo en Brian, pero como siempre, salió de la habitación sin decir una palabra. El comentario de Jim no era sorprendente. Solía aprovechar cualquier oportunidad para intentar echarme de la casa. Molesta, respondí con sarcasmo. ¿Y tú no tienes a alguien especial en tu vida? ¿Por qué no te casas y le das a tu papá y a tu mamá un poco de tranquilidad? Jim frunció el ceño, claramente irritado, y se fue sin responder. Rara vez hablaba sobre relaciones, y dudaba que tuviera pareja. Brian, como siempre, no parecía interesado en discutir el futuro de su hijo. Se me cruzó por la mente, ¿y si Jim se casa y decide vivir aquí con su esposa? La idea me llenó de temor. Le planteé la posibilidad a Brian. ¿Crees que Jim querrá quedarse aquí después de casarse? Pregunté. Déjalo a Jim, no me importa de una forma u otra, respondió con indiferencia. Su apatía me exasperó, parecía que hacía tiempo que había renunciado a animar a Jim a independizarse. Finalmente, conocí al prometido de Emma, antes de la reunión. Le pregunté a Brian si quería acompañarme. Como era de esperarse, se negó. No me interesa, tampoco me tienes que invitar a la boda, dijo sin emoción. Aunque decepcionada, lo ignoré y fui sola. El prometido de Emma resultó ser una persona maravillosa, maduro, confiable y amable. Tenía la misma edad que Jim, pero se comportaba con mucha más gracia y responsabilidad. Encontraste a un gran hombre, le dije, sintiéndome genuinamente aliviada. Cuando me casé con Brian, pensé que también había encontrado a alguien confiable. Qué equivocada estaba. El prometido de Emma vivía solo y se encargaba de todas las tareas del hogar. Comparado con Jim, quien se negaba a levantar un dedo, parecía un sueño. Si hubiera sido la madre biológica de Jim, pensé, le habría enseñado a ser responsable y a contribuir en el hogar. Empecé a preocuparme por el futuro. Brian y yo aún estábamos saludables, pero dudaba que Jim cuidara de nosotros en la vejez, ni de mí, ni siquiera de su propio padre. Emma notó mi expresión preocupada. ¿Qué pasa? ¿No estás contenta con la boda? Bromeó suavemente. Decidí compartir mis preocupaciones sobre Jim, su prometido, que escuchaba. Sonrió tranquilizadoramente. He escuchado sobre Jim por Emma. No te preocupes. Nosotros cuidaremos de ti. Si las cosas no funcionan con tu esposo y su hijo, siempre puedes venirte a vivir con nosotros. Su amabilidad me dio una sensación de alivio que no había sentido en años. Cuando llegué tarde esa noche, Jim me recibió con su habitual desdén. Una ama de llaves no debería llegar tarde. Papá y yo nos estamos muriendo de hambre, se quejó. Escuchar que me llamara ama de llaves me dolió, pero Brian, como siempre, fingió no oír. Comparado con el prometido maduro de Emma, Brian y Jim parecían aún más patéticos. Quise responder, si tienes hambre, cocínate tú solo, pero me mordí la lengua y preparé la cena en silencio. Últimamente, Brian pasaba sus fines de semana fuera de casa, dejándome sola con Jim. Aunque prefería estar sola a lidiar con Jim, esto me hacía cuestionar el propósito de nuestro matrimonio. Habíamos hablado de pasar nuestras vidas juntos, pero él hacía lo que quería. ¿A dónde vas todos los fines de semana? Le pregunté un día. Llévame contigo alguna vez. No salgo por diversión, dijo con gesto serio. La madre de un amigo está en el hospital, así que estoy ayudando. ¿Todos los fines de semana? Pregunté, sospechosa. Decidí confrontar a Brian sobre su comportamiento sospechoso. ¿Es esta, amiga, a la que ayudas una mujer? Le pregunté directamente. Brian entró en pánico, negándolo apresuradamente, pero su reacción nerviosa solo aumentó mis dudas. A partir de ese momento, siguió pasando los fines de semana fuera, y nuestra relación se deterioró aún más. Al notar la creciente tensión, Jim parecía encantado. Se me acercó con una sonrisa burlona. Seguro que mi papá se arrepiente de haberse casado con una vieja como tú. Tal vez desearía haberse casado con alguien más joven. Te van a engañar y a correr de la casa, pobrecita. Estaba furiosa por sus palabras llenas de veneno, pero, dado el comportamiento de Brian, no pude evitar preguntarme si había algo de verdad en ellas. Jim no parecía saber nada concreto, solo lo decía para lastimarme. ¿Por qué no simplemente renuncias a mi papá y te vas antes de que las cosas se pongan feas? Añadió Jim con una sonrisa maliciosa. Su comentario me hizo darme cuenta de que necesitaba investigar las acciones de Brian, pero primero, le respondí, si me voy, ¿quién va a cocinar y limpiar para ti? No haces nada en la casa, ¿verdad? Jim me fulminó con la mirada y se fue enfurecido. Sabía que si me iba, él lo pasaría mal, antes de que yo llegara.
Brian se encargaba de todo, pero la casa estaba hecha un desastre. Las comidas venían del supermercado y la limpieza era inexistente. Si me iba, seguramente las cosas regresarían a ese estado. Peor aún, me preguntaba si Brian tenía la intención de reemplazarme con su amante. Justo cuando me hundía más en mis pensamientos, Emma llamó. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir?», me pidió con seriedad. Preocupada, fui a su casa de inmediato. Su prometido, Jack, también estaba allí. «¿Qué pasa? No me digas que van a cancelar la boda», dije ansiosa. Ambos sonrieron de manera incómoda. «¿Por qué cancelaríamos la boda? Esto es sobre ti, no sobre nosotros». Aliviada, quedé sorprendida con la revelación que siguió. Jack me mostró su teléfono y preguntó, «¿Es este tu esposo, Brian?». No lo reconocí al principio, pero luego noté a la joven a su lado llamándolo por su nombre. Al examinar la foto de cerca, me di cuenta de que sí era Brian, usando ropa que yo había visto antes. La foto fue tomada en un lugar para bodas, y estaban discutiendo sus propios planes de boda. Me quedé sin palabras. Brian no tenía hijos aparte de Jim, así que la joven no podía ser su hija. Era impensable que estuviera planeando casarse con alguien más mientras seguía casado conmigo. «Esa mujer es demasiado joven para ser la novia de Jim, ¿verdad?», preguntó Emma. Recordé el comportamiento reciente y sospechoso de Brian y admití, sospechaba que podría estar engañándome, pero nunca imaginé que fuera con alguien tan joven. Emma y Jack quedaron impactados. Les conté todo, el comportamiento evasivo de Brian, sus ausencias frecuentes y mis crecientes sospechas. «Tu esposo es terrible. Necesitamos investigar bien y asegurarnos de que asuma la responsabilidad», dijo Jack con firmeza. «Debes divorciarte de inmediato, mamá», añadió Emma. Estuve de acuerdo, pero sabía que primero necesitábamos pruebas. Jack empezó a buscar investigadores privados. «No te preocupes por tu futuro, mamá, puedes venirte a vivir con nosotros», me aseguró. Sintiendo su apoyo, regresé a casa con una nueva determinación. Jim me recibió de la misma manera de siempre. «Apúrate y haz la cena. Las amas de casa no deberían llegar tan tarde», dijo con desdén. Su actitud me irritaba, pero comencé a preparar la cena como de costumbre. Estaba decidida a no dejar que me viera luchando. Una vez que tuviera pruebas de la infidelidad de Brian, me iría. Si Brian se volvía a casar, Jim tendría que depender de su nueva madrastra, y sabía que no podría tratarla de la misma manera que a mí. Cuando Brian llegó a casa, decidí probarlo. «¿Vas a asistir a la boda de nuestra hija? Será en un lugar muy prestigioso», dije, mencionando casualmente el nombre del lugar que aparecía en la foto. El rostro de Brian se tensó por un momento antes de negar conocer el lugar. Su reacción confirmó mis sospechas, pero decidí no presionar más por ahora. Entonces Brian cambió de tema. «Jim no te ha pedido dinero, ¿verdad? Ha estado batallando financieramente últimamente». Negué con la cabeza. Jim nunca me había pedido dinero. No me veía como nada más que una ama de casa y no esperaba ayuda de mí. «Me ha estado molestando para que le preste dinero», continuó Brian. «A pesar de haber heredado una gran suma de su madre, se lo gastó todo. Ahora me está pidiendo ayuda». Pensé en las notas de cobro que había encontrado mientras limpiaba el cuarto de Jim, pero no se lo dije a Brian. No podía confiar en un hombre que probablemente me estaba engañando. Además, temía la reacción de Jim si descubría que las había visto. Seguro me gritaría y me diría, «No te metas en mis asuntos, ama de casa». «No he oído nada sobre eso», respondí en su lugar. «¿No puedes hablar con él al respecto? Dile que deje de malgastar dinero», pidió Brian. Me sorprendió. «Jim no me escucha. Me ve como nada más que una ama de casa. Tú eres su padre. Deberías hablar con él». Pero Brian siguió insistiendo. «No seas tan fría, por favor. No soy bueno para manejar conversaciones difíciles». Su insistencia solo me decepcionó más. Al día siguiente, siguió presionándome. «¿Ya hablaste con Jim sobre el dinero? ¿Qué dijo?». Cuando le dije que no, se enojó. «¿Qué estás haciendo? Tienes que hablar con Jim sobre esto de inmediato». Cansada de su acoso, decidí enfocarme en reunir pruebas de su infidelidad. Una vez que las tuviera, finalmente sería libre de Brian y Jim. Con reluctancia, me acerqué a Jim. «Tu padre está preocupado por tus gastos», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Me pidió que te recordara ser más cuidadoso con el dinero». Traté de sonar lo menos confrontativa posible, pero Jim explotó en enojo. «¿Quién te crees que eres? ¿Ama de casa?», dijo con desdén. «Es mi dinero, y lo gastaré como quiera. No es asunto tuyo». Pude entender por qué Brian había evitado esta conversación. Jim era imposible de razonar. Aún así,
No podía evitar desear que Brian, como su padre, se encargara de esto él mismo. Se estaba volviendo cada vez más evidente que a Brian le importaban poco los problemas de su hijo y estaba completamente enfocado en su aventura. Jim me fulminó con la mirada, lleno de odio. Voy a lograr que te saquen de esta casa. Solo espera. Sus palabras dolieron, pero me recordé a mí misma que, una vez que tuviera pruebas de la infidelidad de Brian, me iría bajo mis propios términos. Unos días después, Emma me llamó con los resultados de la investigación. Mamá, tenemos las pruebas, dijo con firmeza. ¿Puedes encontrarte con Jack y conmigo en un restaurante local? Mi corazón se hundió. ¿Era cierto? ¿Realmente me engañó? Pregunté. La furia de Emma era evidente. Sí, es cierto. Está viendo a una mujer mucho más joven que tú. Incluso están buscando una casa nueva juntos. Jack me entregó el informe de la investigación, lleno de pruebas irrefutables, incontables fotos de Brian con su amante. Necesitas divorciarte de inmediato, aconsejó Jack. Esa mujer parece muy sospechosa. Ha estado gastando de manera extravagante y podría estar viendo a otros hombres además de tu esposo. Podría estar planeando quedarse con su dinero y abandonarlo. Al escuchar esto, me di cuenta de lo profundamente que Brian había caído en las trampas de esa mujer. Ya habían visitado un lugar para bodas, y probablemente ella ya había tomado dinero para los preparativos de la boda y una nueva casa. Las palabras de Jack me dieron un sentido de urgencia. Necesitaba actuar rápido. Después de discutir los siguientes pasos con Emma y Jack, regresé a casa con el informe de la investigación en mano. Al llegar, encontré a Jim y a Brian hablando en la sala. Mary, ven acá, necesitamos hablar. Me llamó Brian con una expresión seria. Pensé que era la oportunidad perfecta para confrontarlo. Jim sonrió burlonamente al mirarme. Has estado viendo a un chico más joven, ¿verdad? Papá te vio en un restaurante familiar con Eloy. Jim mostró una foto borrosa en su teléfono de mí con Jack. Te atraparon con las manos en la masa. ¡Qué vergüenza! Saliendo con alguien de la edad de tu hija. Jim estaba gozando, pero me negué a dejar que eso me afectara. Ese es el prometido de Emma, y ella estaba con nosotros en el restaurante, respondí con calma. Pero Brian no quiso escuchar. Jim te atrapó en el acto. Me has estado engañando, ¿verdad? Papá, échala. Vivamos juntos otra vez, como antes, instó Jim. Estoy de acuerdo con Jim, dijo Brian con arrogancia. Vete de esta casa, Mary. Nos ocuparemos del divorcio y el dinero después. Casi no podía creer su audacia. Sentí ganas de reír ante lo despistado que era. Está bien, respondí con frialdad. Me iré. Podemos discutir el divorcio y los asuntos financieros después. Mientras caminaba hacia la puerta, Jim gritó, prepáranos la cena antes de irte. Tengo hambre. Incluso en ese momento, lo único que le importaba era la comida. Lo ignoré y salí de la casa con el informe de la investigación en mi bolsa. Fui directamente a la casa de Emma y les conté lo que había sucedido. No puedo creer que se burlaran de ti por su supuesto amante, dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Sus mentes están delirando. Sabía que había tomado la decisión correcta al irme. Emma y Jack prometieron ayudarme con los trámites del divorcio. Solo para estar segura, les pregunté, ¿están seguros de que estará bien que viva con ustedes después de que se casen? Por supuesto, mamá, queremos que vivas con nosotros, me aseguró Emma. Pasaron 3 semanas antes de que Brian finalmente me contactara. Reunámonos y discutamos las cosas en la casa. Lleva los papeles del divorcio, dijo. El día de la reunión, llegué con Emma, Jack y nuestro abogado. El rostro de Brian palideció al vernos. ¿Por qué no viniste sola?, tartamudeó. Nunca dijiste que tenía que venir sola, respondí. La casa estaba hecha un desastre. Incluso después de solo 3 semanas, ya estaba sucia. Brian se burló. Aunque vengas con toda esta gente, igual pagarás pensión alimenticia. Me reí. No he hecho nada malo. Aquí, firma esto. Le entregué los papeles del divorcio. Brian se congeló al ver los documentos. ¿Por qué voy a pagar pensión alimenticia? Tú eres la que me engañó, protestó, mostrando de nuevo la foto borrosa. Nuestro abogado le entregó el informe del investigador. Tenemos pruebas de tu infidelidad, dijo con firmeza. El rostro de Brian se puso lívido mientras leía el informe. Jim también quedó sin palabras. No puedo pagar pensión alimenticia. Estoy en bancarrota. He pedido dinero prestado para la boda y la luna de miel, admitió Brian. Las verdaderas intenciones de Jim se hicieron evidentes. No te vas a volver a casar, ¿verdad? No quiero perder la mitad de tu herencia. Brian se veía derrotado. Ya me gasté toda la herencia de mamá, confesó. Jim colapsó de incredulidad. Papá, ¿no me puedes prestar algo de dinero? Tienes algo guardado, ¿verdad?
Brian suplicó a Jim por ayuda, pero Jim no tenía nada que darle. Les recordé a ambos: Jim, encontré notificaciones de cobro de deudas en tu habitación. A tu edad, pedirle a tu mamá que limpie tu cuarto es simplemente vergonzoso. El abogado presentó los documentos de la pensión alimenticia, y Brian los firmó a regañadientes. Jack añadió: escuché que tu amante está gastando tu dinero y viendo a otros hombres. Brian se puso pálido. Desesperadamente intentó llamarla, pero ella no respondió. Mary, lo siento, no nos dejes, suplicó Jim. Papá nunca está en casa, y estoy harto de comer comida chatarra. Me negué. Pídeselo a la nueva esposa de tu padre. Pronto tendrás una ama de casa joven. Los dejamos atrás y fuimos directamente al ayuntamiento a presentar el divorcio. Después, me mudé con Emma y Jack. Era un poco apretado, pero estábamos planeando mudarnos a un lugar más grande pronto. Unas semanas después, me enteré de que la amante de Brian lo había estafado. Se había llevado una gran suma de dinero para una boda que nunca sucedería. Lo había dejado con nada más que deudas. Jim me llamó, suplicándome ayuda. Mamá, papá se mudó, y no tengo a dónde ir. Yo no soy tu madre. Le recordé, no estamos relacionados, y me he divorciado de tu padre. Finalmente, Jack amenazó con denunciar a Jim a la policía si seguía acosándome. Eso finalmente lo asustó. La vida con Emma y Jack era tranquila. Pronto recibimos una noticia maravillosa: Emma estaba embarazada. Estaba emocionada de convertirme en abuela y me enfoqué en preparar su boda y en nuestra creciente familia. Finalmente, la vida comenzaba a sonreírme, y estaba decidida a disfrutar cada momento con mis seres queridos.